El pobre no tiene patria porque nada tiene, a no ser su mísera existencia. Son los burgueses los únicos que pueden decir: esta es mi patria, porque ellos son los dueños de todo. Los pobres son el ganado encerrado en los grandes corrales llamados naciones, y, oh ironía, a ese ganado se le obliga a defender la patria, esto es, la propiedad de los burgueses, y al caer por millares en los campos de batalla donde se deciden vulgares querellas de patrias de la política, gritan los jefes: todo por la patria. Basta de comedias, hermanos proletarios. Cualquiera que sea la bandera política por la cual empuñáis las armas, recordad que siempre habéis sido la carne de cañón sacrificada en aras de esa cosa que no existe para vosotros, la patria. Basta de farsas. Matad a todo aquel que os hable de patria, de ley, de gobierno paternal. Y, como hombres, aprovechad los fusiles que tenéis en las manos para arrebatar del rico la tierra, las casas, las minas, los barcos, los ferrocarriles, haciendo de todo ello propiedad común para que lo aprovechen por igual hombres y mujeres. Ricardo Flores Magón, Por la Patria, 18 de abril de 1914. Bienvenidas y bienvenidos, queridos oyentes. Comenzamos con un nuevo programa de Temperamento, este 10 de marzo del 2022, el programa número 58, ya que realizamos desde aquí, desde la Biblioteca Giraldo de Rosario. Comenzamos con el programa, vamos a estar hablando de los incendios en la provincia de Corrientes, vamos a estar hablando del nuevo libro de Lazo Ediciones también, pero obviamente el tema que se impone en estos días es la guerra capitalista, las batallas que se están dando entre Rusia y Ucrania. Para este programa seleccionamos canciones que tienen como temática la guerra. Una guerra que cabe aclarar que se agrega a otras guerras en otras regiones. Obviamente no nos olvidamos de los ataques que sufren la gente que vive en la región palestina desde hace años, en Yemen, Siria, en el último tiempo, en África, las guerras de baja intensidad. Pero bueno, esta guerra se nos impone un poco por los medios masivos, porque pasa en Europa, porque realmente tiene una dimensión que puede escalar, a diferencia de las otras que eran más ataques a poblaciones. Acá hay una guerra de anexión que evidentemente pone en riesgo ya no solo cuestiones de los países europeos como cuestiones energéticas que tienen que ver con el petróleo, los gasoductos, sino que bueno, también hay una amenaza nuclear mutua que hace que este tema tenga una dimensión más importante, parecería, que otras guerras, y también porque, bueno, para el capitalismo, hay que ser claros, los europeos valen más que los árabes, los africanos o los sudamericanos, digamos. Claro, tal cual. Eso para el capital, digamos, no para nosotros. La primera canción que vamos a escuchar se llama justamente Paren esta guerra, de Terra Inocencia. Es una versión en castellano, una canción más vieja que se llamaba Stop This War, la cantaban en inglés, y la elegimos porque plantea puntualmente la posición clásica del movimiento revolucionario contra las guerras, que es el antimilitarismo y la desobediencia. Dos cosas que siguen siendo importantes, aunque se vengan hablando desde 1914, como el texto este
leíamos de Flores Magón, son fundamentales para que los pobres no se maten entre ellos, y esta cuestión de justamente desobedecer al mandato del gobierno de matar a los hermanos de atrás de otra frontera. Hay un sistema que te hace creer que debes obtener tu libertad cargando un arma. Pues déjame decirte, esa no es la verdad. Maldigo a tu bandera, maldigo a tu nación. Por eso si oigo el llamado a la guerra, me rehusaré a tomar las armas, porque no pienso dispararle a mis hermanos. Ningún estado, ninguna nación me venderá su solución. Yo no pienso disparar contra mi pueblo. Esos tontos soldados te hacen creer en la bandera como un símbolo de patria. Pues déjame decirte que es la humanidad y todo el mundo entero tu pobre combate. Por eso si oigo el llamado a la guerra, me rehusaré a tomar las armas, porque no pienso dispararle a mis hermanos. Ningún estado, ninguna nación me venderá su solución. Yo no pienso disparar contra mi pueblo. Disparar. Bien, comenzamos este segmento del programa Temperamento. Como decíamos en el bloque anterior, vamos a hablar un poco de la guerra Rusia-Ucrania, una guerra que, como dijo el compañero también hace un instante, se nos impone un poco por los medios de comunicación, que tiene una escalada militar también muy grande, muy peligrosa. Y bueno, no podíamos dejar también de manifestar también nuestro repudio y las posiciones necesariamente revolucionarias que debemos asumir ante estos casos. La guerra comenzó el 24 de febrero con unos ataques aéreos de Rusia hacia Ucrania, una región que aunque los medios ahora lo tomen como algo novedoso, viene en una escalada militar hace ya varios años, donde se suman problemas limítrofes y políticos con cuestiones étnicas. Ya toda la región hace rato que estaba convulsionada, solo que ahora, bueno, la guerra ha sido declarada de manera formal y explícita. Vista desde aquí, desde Latinoamérica, pareciera que en todo el mundo en general, pero yo creo que aquí en Latinoamérica, con toda la importancia que tiene el progresismo y todo este nacionalismo siempre medio de izquierda y liberación nacional que suele tener siempre bastantes adeptos aquí, como que bueno, se nos impondría tomar partido por Rusia o por Putin o por Ucrania, en contra de la OTAN. Se nos dice que tal apoyó la guerra de Malvinas o no la apoyó. Bueno, hay toda una cuestión de tomar partido como si tomara partido, como si realmente estuviéramos en un partido de fútbol, digamos, como una cosa súper liviana, y se olvida todo. Como si hubieras dos equipos. Dos equipos, claro, como si fuera dos equipos, y como si esta guerra, por más que se esté librando lejos en el sentido de kilómetros de distancia, no afectara en realidad a todos los pobres del mundo, digamos. Claro, en ese punto, como que siempre lo que se impone es una falsa... O sea, como una falsa elección en realidad, porque se nos
pone a todos como en una misma bolsa eligiendo a dos como equipos, y en realidad sabemos muy bien que los equipos son otros, digamos, y que nosotros estamos en la misma posición que cualquier proletario, que al día de hoy, tanto en Rusia como en Ucrania, sus condiciones de vida están desmejorando cada día más, y ese es uno de los grandes efectos que sabemos que tienen las guerras, sobre todo. Sí, por ahí para los compas de otras regiones, recordemos aquí en Argentina la guerra ha provocado una especulación también económica que va a traer bastantes consecuencias. La primera es que ya aumentó el pan, por ejemplo, y se Claro, espera. en 4 días Sí. aumentó 54% el pan en Argentina, que es la base de la deficiente alimentación del proletariado local. Y todo esto por la especulación. Bueno, Ucrania es productora de trigo. Y todo esto repercute directamente. Podríamos decir repercute en Argentina. Sí, repercute en Argentina, pero repercute principalmente en el proletariado de Argentina. Es como aquellos que se horrorizan con la guerra y piden la paz, como si la paz fuese algo deseable, digamos, en esta paz capitalista. Es el terreno donde se preparan las guerras. Los mismos que piden la paz, que a lo mejor hasta salen con la bandera de Ucrania, se alegran de las condenas económicas que se le están haciendo a Rusia, cuando en realidad, bueno, otra vez, no se le hacen a Rusia estas condenas económicas, que va a terminar pagando todo el costo de la guerra, que ya lo estaba pagando de antes, porque todo ese costo en armas, en preparación de defensa y de ataque de los estados, lo pagan los trabajadores, los desocupados. De Rusia y Ucrania. De Rusia y de Ucrania. Tal cual, o sea, hemos visto las manifestaciones contra la guerra que ha habido en diferentes ciudades de Rusia, con muchos detenidos. La gente en Ucrania, el proletariado ucraniano obligado a alistarse para ir a la guerra, para ser llamado a la guerra. Las mujeres y los niños condenados a la vida totalmente trágica de los campos de refugiados. Sí, ya hay millones de exiliados. Desplazados. Bueno, y vivir en el terror constante de lo que supone una guerra. Para este caso tenemos la colaboración de un compañero de la región española. Del grupo Barbaria, que han pasado hace algún tiempo por acá, por Rosario, por Argentina, por Chile. Han estado presentando algunos de sus textos, de sus producciones. En estas últimas semanas han venido preparando y publicando varios textos contra la guerra, explicando varias de las cuestiones que estamos diciendo desde un punto de vista revolucionario, comunista, antiestatal y anticapitalista. Y ahora, bueno, nos mandaron una colaboración desde Madrid para Temperamento. Sí, nos gustaría realizar una triple reflexión en relación a la guerra imperialista en curso entre Ucrania y Rusia. El primer aspecto tiene que ver con el título de nuestro primer comunicado. Hemos sacado distintos comunicados, ¿no?, desde una perspectiva internacionalista como colectivo Barbaria, y el primer panfleto que sacamos, el primer comunicado, tenía como título Ucrania, Rusia y la importancia de las preguntas. Y este es el primer aspecto que nos parece decisivo desde un punto de vista esencial. Es decir, buena parte, ¿no?, de las reflexiones que se hacen desde los medios de comunicación del capital, pero también desde la izquierda del capital, en todos los lugares del mundo, acá en Europa, pero también en América Latina, parten de toda una serie de consideraciones que tienen que ver, en el fondo, con categorías y perspectivas burguesas, ¿no? Se plantea aspectos como el derecho a la defensa del territorio por parte del Estado ucraniano, la capacidad o el derecho que también tendría Rusia al verse amenazado, ¿no?, por la expansión hacia el este de la OTAN, ¿no?, de defenderse y entonces invadir legítimamente Ucrania, o la perspectiva, ¿no?, de la defensa de la soberanía nacional y de la autodeterminación de un pueblo como el pueblo ucraniano, ¿no? Se viene a plantear entonces también que el culpable de la guerra sería aquel que atacase, en este caso Rusia, y tendría, por ejemplo, el pueblo ucraniano un legítimo derecho a defenderse, ¿no?, ante un ataque que viola flagrantemente, ¿no?, el derecho internacional. Entonces, claro,
En primer lugar, para nosotros este tipo de preguntas son preguntas que se hacen desde el punto de vista de las categorías del capital, que no entienden nada, es decir, no nos explican en realidad lo que está pasando y lo que sirve es para legitimar siempre la guerra imperialista. Lo han hecho, lo están haciendo ahora igual que lo hacían hace 100 años, durante la primera matanza imperialista mundial, ¿no? Aquello que los historiadores burgueses conocen como Primera Guerra Mundial, ¿no? Hay un texto de Amadeo Bordiga de 1948, se llama Pacifismo y Comunismo, que legítimamente indica, ¿no?, tres aspectos que siempre han sido utilizados como excusa para justificar la guerra imperialista, ¿no? Una guerra sería legítima como defensa contra el agresor, o una guerra sería legítima como perspectiva de liberación nacional o de defensa de la democracia y de la civilización, ¿no? Nos parece que estas perspectivas, ¿no?, como denunciaba Bordiga y otros internacionalistas revolucionarios en el pasado, lo que hacen es encubrir siempre el verdadero sentido de las guerras imperialistas, que es siempre una política internacional que se caracteriza por un imperialismo que no es propio de un Estado en particular, sino de todos los estados del mundo. Es decir, todos los estados del mundo son estados imperialistas, incluido Ucrania en este caso, en la medida en que la naturaleza del capitalismo es una naturaleza competitiva por esencia. Y entonces lo que está en juego, ¿no?, en este caso es siempre el reparto de nuestra explotación y del dominio en un territorio dado, ¿no? Y como Rusia está tratando de expandirse en este caso frente a la expansión previa, ¿no?, de las potencias imperialistas de Occidente, ¿no? Pero si ubicamos, y a través de la expansión de la OTAN, ¿no?, pero si ubicamos esta guerra como una guerra imperialista por parte de todos los actores, que estos actúan no en función a una voluntad libre, sino en función a leyes implacables, ¿no?, como decía Rosa Luxemburgo en su folleto de Junius, entendemos perfectamente esta naturaleza como una naturaleza imperialista y capitalista, y que lo que tenemos que hacer como proletarios es combatir de manera implacable esta guerra, ¿no? Este sería el primer aspecto sobre el que nos gustaría detenernos. El segundo aspecto en relación a esto sería más en concreto qué está pasando, ¿no? Y precisamente para esto, ¿no?, si entendemos que en el fondo lo que están operando son unas categorías, que son las categorías de la política mundial del capital, que sería el imperialismo, pero que se expresa de una manera obligada para todos los estados, es decir, todos los estados son imperialistas en la medida en que están todos en competencia unos contra otros, haya unos imperialismos más fuertes y otros más subordinados, ¿no? Pero que hay que entender los conflictos que está habiendo a partir de un todo que sería el capitalismo, y que hay que verlo entonces a nivel global, ¿no? Pues en este caso, ¿no?, tenemos la desintegración de la Unión Soviética, como esa desintegración del capitalismo ruso en última instancia, ¿no?, que anticipa la crisis del capital que estamos viviendo actualmente. Lo que va a implicar es un debilitamiento, ¿no?, del capitalismo ruso, y con Putin lo que hay es una intención de fortalecer, ¿no?, ese capital nacional en competencia con otros capitales. Y si Putin está actuando en este momento es porque está aprovechando una oportunidad dada, ¿no?, por la pérdida de hegemonía de Estados Unidos, que se expresa claramente, ¿no?, en la huida de Afganistán de las tropas rusas, de las tropas norteamericanas, ¿no? Por un segundo aspecto, ¿no?, que es el ascenso de China como potencia imperialista, como potencia capitalista. Y aunque sea muy conflictiva, ¿no?, la alianza entre Rusia y China, pero Putin quiere aprovechar, ¿no?, la alianza y el paraguas chino, ¿no?, para poder expandirse en este terreno, en este sentido, y luego una situación, ¿no?, de encarecimiento de las materias primas, en primer lugar también por la renta de la tierra, y como la renta de la tierra tiende a crecer, y ese conjunto de factores ha hecho, ¿no?, que Rusia y que Putin trate de aprovechar esta oportunidad. Luego todo
muy marcado por un aspecto también mucho más específico, ¿no? En el sentido entre Rusia y Ucrania, que viene marcado profundamente por un nacionalismo, ¿no? Por un nacionalismo que es siempre la preparación de la guerra imperialista, ya sea en el lado ruso que en el lado ucraniano, ¿no? El nacionalismo panruso, paneslavo, ¿no? de Putin viene marcado por la propia Constitución y la reforma de la Constitución del año 2020 de Putin, ¿no? que plantea la defensa de todos los nacionales rusos fuera del país, y al mismo tiempo todos los estados que nacen, ¿no? como burguesías independientes de la desintegración del capitalismo de la Unión Soviética tienden a construir un nacionalismo propio en contra del nacionalismo ruso, que es su gran rival. Lo vemos no solamente en el caso de Ucrania, ¿no? donde la comunidad panrusa, ¿no? ha visto cómo se han prohibido escuelas en ruso, incluso todos los negocios tienen que estar en ucraniano, sino en países bálticos como Estonia o como Letonia, donde hay porcentajes del 40% de la población que son de origen ruso y son rusófonos, y sin embargo no tienen derechos de ciudadanía desde un punto de vista burgués, ¿no? Entonces, eso es el trasfondo de cómo el nacionalismo es un instrumento que prepara la guerra imperialista, ¿no? Y todo lo que tenemos en toda la zona de Rusia desde el 2008 con Georgia primero, en el 2014, ¿no? con previamente, ¿no? la plaza de Maidán, y en el 2014 la ocupación rusa de las repúblicas del Donbass y de Crimea, han sido una preparación a lo que estamos en este momento, ¿no? que es el acentuarse de la guerra imperialista. En tercer lugar, el último aspecto, y que es muy importante también, es qué podemos hacer como proletarios, qué podemos hacer como revolucionarios, ¿no? Hay un panfleto cuyo título nos ha gustado mucho, ¿no? que decía: no tenemos elección, ni OTAN, ni Putin, ni guerra, sino guerra de clases. Los comunistas, los revolucionarios, los internacionalistas no tenemos elección. Es decir, tenemos que mantener siempre las posiciones de clase a contracorriente en este sentido, ¿no? Defender siempre una posición de independencia de clase y de guerra de clase contra la burguesía. Y eso ha sido siempre así, de manera invariante, ¿no? Leyendo estos días algunos compañeros, ¿no? el folleto de Junius de Rosa Luxemburgo, hay una denuncia clara y explícita, ¿no? a la posición de la socialdemocracia en cómo detiene la guerra de clases en la Primera Guerra Mundial, ¿no? al pasarse como al bando burgués, al bando imperialista de la Guerra Mundial, con motivos y con argumentos muy parecidos a los que otros sectores de la izquierda del capital nos están tratando de hacer vender hoy en día, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? la guerra se está envolviendo siempre con el celofán de la patria y la bandera. Al proletariado, lo único que nos espera en esta perspectiva es el horror, ¿no? de la guerra directa como en Ucrania, del terror policíaco como en Rusia, de la crisis económica como en el resto del mundo. Y por eso es tan importante que como revolucionarios, como proletariado, como minorías internacionalistas, mantengamos una posición clara, no solo de denuncia de la guerra, sino de oposición explícita a la guerra, de convertir esta guerra imperialista en una guerra de clases, ¿no? Es lo que minorías sobre el terreno están haciendo con muchísima valentía, ¿no? Nos parece muy importante lo que los compañeros de CRAS AIT, ¿no? que es una agrupación de la región rusa, ¿no? que hace parte de la Asociación Internacional de Trabajadores, ¿no? y cómo están defendiendo una perspectiva internacionalista y de derrotismo revolucionario, ¿no? Como plantean, para resumir, ¿no? algunas consignas como que hay que parar esta guerra, bayonetas al suelo, no vayas a la guerra, hacer huelgas, ¿no? en todos los sitios, ¿no? contra esta guerra imperialista, ¿no? que nos divide como clase, como proletariado, ¿no? Afirmar que esta guerra no es entre los trabajadores de Rusia y Ucrania, sino que es una guerra del capital, y que no tiene que haber paz entre clases, ¿no? Este tipo de perspectivas sobre el terreno son súper importantes, igual que la de otros compañeros, por ejemplo, que nos parece muy importante poder destacar en estos momentos, que son los proletarios iraníes de una fábrica azucarera en Half Tapep, ¿no? que han planteado en dos comunicados una perspectiva muy importante, ¿no? Como afirman, ¿no? también que esta guerra no es nuestra guerra,
sino que nuestra guerra es la guerra de clases contra toda la clase capitalista a nivel mundial, y que en ese sentido esta guerra es una guerra contra el proletariado mundial y también contra ellos como proletariado, ¿no? En este tipo de reacciones por parte de estas minorías revolucionarias, en potencia, no está en germen, está en expresión lo que es el proletariado como una clase mundial, ¿no? Y es muy, muy importante que desde ya empiece a germinar una respuesta de clase en esta situación. Porque para acabar, no es baladí lo que podemos hacer como minorías en este contexto y cómo podemos ser no solamente un producto de la situación todavía de reflujo, de paz social y de contrarrevolución, sino un factor activo para que se decanten minorías y la clase en un futuro. Es importante no separar la guerra imperialista en curso de la crisis más general del capitalismo como relación social. ¿No? Estamos entrando en un periodo histórico que va a estar cada vez más caracterizado por la crisis del capital y por procesos de polarización social. Y lo que nos encontramos ahora no es solamente con la cara de la moneda de la guerra imperialista, sino con lo que hace poco fue también la revuelta del proletariado en Kazajistán con todos sus límites, ¿no? Y en esta perspectiva, que es una perspectiva de crisis cada vez más fuerte del capital, de generalización de la guerra imperialista como respuesta también, ¿no? de un capitalismo que se encuentra sin su oxígeno, sin su respiración, que es el valor, es enormemente importante la solidaridad internacionalista que tenemos como clase, como proletariado, cómo afirmamos una perspectiva de independencia de clase y de internacionalismo en estos momentos es decisivo porque nos jugamos en cierto modo sin cierto modo nuestra perspectiva como humanidad en las próximas décadas, ¿no? Es esta dicotomía, ¿no? famosa de socialismo barbarie, que en realidad tiene que ver cada vez más con la de comunismo o catástrofe capitalista, es cada vez más actual y es enormemente importante por eso como planteamos ahora una perspectiva de independencia de clase y de internacionalismo, de derrotismo revolucionario también frente a todas las burguesías en guerra. Porque más allá del aspecto minoritario que tiene ahora esta perspectiva, es fundamental que empiecen a decantarse ya minorías en este sentido como lo fueron en el pasado. Soldado, aprende a tirar, tú no me vayas a herir, que hay mucho que caminar, desde abajo has de tirar, si no me quieres herir. Abajo estoy yo contigo, soldado amigo, abajo codo con codo, sobre el lodo, para abajo no, que allí estoy yo. Soldado, aprende a tirar, tú no me vayas a herir, que hay mucho que caminar. Escuchábamos Soldado aprende a tirar, interpretada por Daniel Biglietti. Esta canción la elegimos porque también, además de la cuestión de la desobediencia que hablábamos antes y de los proletarios de resistirse a ser parte de la guerra, bueno, en muchos lugares hay servicio militar obligatorio, como lo fue acá hasta los 90s, y hay reclutas que toman los estados para hacer las guerras. Como recién decíamos, por ejemplo en Ucrania, si se es hombre de entre 18 y 60 años, se es alistado directamente, por eso
las familias son separadas en las fronteras. Pero bueno, también la otra opción y la otra consigna que se mantiene históricamente es llamar a esos soldados, soldados reclutados, o en otras épocas como la Primera Guerra Mundial, cuando era una salida laboral, hasta que hubo una gran guerra y ahí la cosa se empezó a pensar si convenía trabajar en una fábrica de soldados. Pero bueno, esta idea de que los soldados disparen contra sus propios jefes, que es una consigna histórica, también se la conoce como derrotismo revolucionario, la idea de pensar de que el enemigo principal está en el propio país y no en el país de afuera, entonces que quienes ya tienen las armas y están obligados a tenerlas, no porque tienen una carrera militar, que vienen de una tradición familiar militar, justamente ataquen a su propia burguesía en su propio país. Y hablando de enemigos en nuestro propio país, queríamos hablar un poco, hacer unos comentarios en torno un poco a toda esta hecatombe ambiental que se está viviendo en la región argentina desde hace ya muchos años, pero que en los últimos 2-3 años ha sido como constante una serie de situaciones, sobre todo de incendios, que se han vivido en diferentes lugares de Argentina. Lo vivimos aquí mismo en Rosario, en esta zona de Santa Fe. Hace unos meses atrás fue en la Patagonia, donde los focos de fuego se extendieron por el bosque cordillerano. Y bueno, en este verano ha sido en la provincia de Corrientes, donde ha habido sigue habiendo, de hecho, porque los focos no se han apagado del todo todavía, incendios forestales muy devastadores en aquella zona. Y bueno, queríamos hacer alguna serie de comentarios, de reflexiones en torno a esto, que también ocupó los medios de comunicación totalmente, obviamente de una manera ultra morbosa, como suelen hacer los medios para captar atención. Y bueno, y se impuso un poco esta idea de desastre ambiental o destrucción de la naturaleza en Corrientes, que vistos más de cerca tiene un montón de matices que nos gustaría compartir con ustedes, ¿no? Al día de la fecha se quemaron más de 1 millón de hectáreas en Corrientes, algo así como el 10% del territorio total de la provincia, lo cual es muchísimo. Y un poco el agravante en realidad de los incendios, más allá como decía, se plantea como un desastre natural, tiene que ver con la dinámica económica propia de la región del norte argentino en general, no solo de Corrientes, sino del norte argentino en general, que tiene que ver básicamente con dos cosas. Una con la industria del pino, con la industria forestal, y otro con la industria, podemos decir, ya a esta altura, de la industria de la conservación de la naturaleza, digamos. Nosotros en el temperamento especial por el río Paraná hicimos un análisis de esto, lo que significa el negocio de los esteros de Liberá en Corrientes, una de las áreas protegidas más grandes de Argentina, hoy destinada al turismo de élite. Y que en el caso de lo que está sucediendo en Corrientes hoy tiene mucho que ver, aunque parezca que no, porque uno, pensándolo lógicamente, diría, no, como un área protegida tiene que ver con incendios forestales, pero sí, tiene que ver, y eso es lo que queríamos compartir en este momento, digamos. Lo que se vive en Corrientes, como decía, en los últimos años es un avance de la industria del pino, una industria que en Argentina está avanzando desde hace ya varios años. Se calcula que el Estado argentino pretende para el 2030 algo así como 2 millones de hectáreas de pino y eucaliptus, o forestaciones, como se suele decir. El Estado argentino está invirtiendo mucho en esta industria, que en el país vecino de Chile tiene ya un desarrollo mucho más grande y es un ejemplo de lo que sucede. Y lo que sucede es que, digamos, obviamente, al extenderse la cantidad de pinos plantados, de miles de hectáreas, esto se convierte básicamente en campos totalmente inflamables, digamos, porque la madera del pino es muy seca, la industria del pino reseca mucho la tierra, particularmente en estos lugares del litoral argentino que son muy húmedos, y que terminan siendo páramos secos, digamos, y donde esta agricultura intensiva trae esta consecuencia, ¿no? Incluso hasta la manera de plantarlos. Claro. Porque en la naturaleza los pinos no crecen uno al lado del otro en filas. Claro. Lo cual hace que después para un incendio eso... Sí, sea totalmente... alienta totalmente el fuego. Sumado a que, digamos, los pinos o los eucaliptus tienen generalmente una altura mucho más grande de lo que suele tener el bosque nativo, sobre todo en esa zona. Entonces las llamas también son mucho más grandes. Y si lo multiplicamos a esto por las miles y miles de hectáreas que se han extendido en los últimos años, bueno, genera todo esto que ha sucedido. Estamos viviendo una sequía extrema también en esta zona del litoral argentino, que obviamente colabora muchísimo con esto. Y por el otro lado, la provincia de Corrientes tiene esta política, digamos, de protección
no a todos los espacios naturales, sino a los espacios naturales que le dan dinero, digamos, que es básicamente los esteros de Liberá, como decíamos, que está rodeada de cabañas y de lodges y de estancias para el turismo de élite, y por el otro lado, rodeada también de plantaciones de pino. De hecho, el que fuera en su momento el dueño de los esteros de Liberá, Douglas Tompkins, fue parte de la industria forestal en Corrientes, digamos. Tompkins, o sea, compró los esteros de Liberá y compró tierras al lado de los esteros de Liberá para la plantación de pinos. Es decir, se maneja una política de protección para justificar lo otro, digamos. Bueno, protegemos un pedacito de la provincia, que a su vez nos da mucho dinero, como es los esteros de Liberá. Bueno, y hacemos extensivo una industria totalmente contaminante y destructiva como es la industria del pino. Lo que une las dos cosas, a la industria del pino y a la industria de la conservación de la naturaleza, es que ambas industrias plantean una tierra sin gente, digamos. Los pinos y este tipo de reservas naturales, que son una combinación entre privadas y estatales, desalojan a la gente y plantean una naturaleza sin gente, sin habitantes, sin seres humanos que sean parte de ese ecosistema, ya que, por un lado, la industria del pino obviamente necesita la tierra vacía para sostener su producción, y por el otro lado, el ecologismo más empresarial llega incluso a conclusiones, podemos decir, misantrópicas, que no lo son en realidad, que son antipobres, digamos, de plantear que los seres humanos son perjudiciales para la naturaleza, y por ende hay que desalojar a la gente que vive ahí desde hace décadas. Por ende, charlando con los compañeros, nos planteábamos, digamos, ¿es realmente la naturaleza lo que se está quemando en Corrientes? ¿O lo que se está quemando en Corrientes en realidad son industrias, digamos? Ya sea una industria del pino, ya sea una industria ganadera, como también se ha extendido en Corrientes. Se ha hablado mucho, esta cosa morbosa de los medios, se han quemado 60.000 animales, ganado. Más allá de que sean animales, obviamente, que son seres vivos. Sí, pero muchas veces se lo presenta como animales autóctonos, Claro, que a veces lo son y a veces no, porque son introducidos, y son introducidos por la industria ganadera. claro, totalmente. Creo que incluso hubo hasta colectas, bueno, más allá de esta famosa que hubo, Sí, hubo colectas para los animales, fardo. claro, para fardo, para los animales, pero se le está alimentando en realidad los animales A un empresario ganadero. Claro, un empresario ganadero. No es que se están alimentando de los animales que andan sueltos por ahí, que también los hay. Pero mucha gente en esta idea de una naturaleza como paisaje, viviendo en la ciudad, a veces no llegamos a distinguir lo que es un animal salvaje de un animal que es una está... mercancía. Claro. Ya, o sea, no- Claro. Claro, totalmente, digamos. Es una mercancía, un ganado. Sí, Incluso- tanto los pinos como las vacas que vemos quemarse, lamentablemente, pero la realidad es que son mercancías. Son mercancía. Incluso hay que decirlo también, son mercancía los animales salvajes que están dentro de estas reservas naturales totalmente elitistas, digamos. Que fueron puestos para eso. Que fueron puestos para eso, además, para atraer el turismo, digamos. Entonces, bueno, creo que estos comentarios los hacemos también para complejizar un poco lo que se está viviendo hoy en la región, parte de la destrucción en general de la naturaleza a nivel mundial, pero que, bueno, en Argentina el último año se ha profundizado, de tratar de ver un poquito más la complejidad que implican estos desastres, y que no sé si podemos seguir hablando así como de la naturaleza en abstracto y en general, sino, bueno, ir un poquito más a fondo y mirar qué es lo que está pasando. Hubo ecologistas que se quejaron, dice como, bueno, el gobierno de Corrientes, el gobierno nacional, solo está dando plata a los empresarios del pino y ganaderos, o a los turistas, y sí, porque es una industria, y el Estado va a salvar a la industria, no le importa salvar a la gente que se le quemaron los ranchos, que se le quemaron las precarias viviendas rurales, digamos. Hay todo, en el ecologismo argentino aún creo que faltan muchas discusiones que apenas se están dando, digamos, y que todavía sigue una línea bastante ciudadanista y poco profunda, me parece. Si bien estos temas han movilizado mucho a la gente, y nuevamente aquí en Corrientes se vio como una solidaridad muy grande de gente que ha viajado hasta allá, o muchas donaciones, y realmente es algo que se sensibiliza. Creemos que falta un poquito más de discusión en torno a qué es la naturaleza, qué es lo que destruye el capital, cuánto le conviene al capital este tipo de incendios. Obviamente, recordemos que lo mismo que sucede en Chile, los empresarios forestales muchas veces están atrás de los incendios para cobrar los seguros. Eso es algo que se hace, no es nada misterioso. Y si no están atrás así directamente, de todas maneras siguen estando atrás porque ellos generaron ese medio propicio para el fuego, y durante una sequía que además regional viene siendo, digamos, como en toda Sudamérica se están viendo este tipo de
Sí. de destroce con el fuego, pero bueno, también prepararon el terreno para eso. Entonces, indirectamente o directamente, son los capitalistas los que están atrás de ese fuego, más allá Totalmente. de que lo quieran intencionalmente porque les viene bien a sus negocios o porque, bueno, Sí, totalmente. plantaste, digamos, un cultivo que, bueno. Sí, que destruyó el bosque nativo, que destruye la humedad natural, que previene este tipo de cosas. Otra cosa que hay que decir, que también creo que muchas veces se olvida de este tipo, en los discursos ecologistas más clásicos, el fuego forma parte de los ecosistemas, digamos. Es una parte de todo el ciclo natural que se da en cualquier ecosistema del mundo, sobre todo en estas praderas más subtropicales, digamos. Pero bueno, obviamente, con la llegada de la explotación intensiva, de un aprovechamiento capitalista de la tierra, los incendios se multiplican y se llevan a niveles que ya no forman parte de un ciclo natural, sino que son parte de un ciclo económico, digamos, totalmente artificial. Así que bueno, esas eran un poco ciertas reflexiones que queríamos hacer en torno a esto. Y bueno, seguiremos seguramente reflexionando sobre este tipo de cosas. Está normalizada y en el futuro será restaurada la puta democracia. Acabamos de escuchar otro militar de la Polla Records. Y ahora vamos a escuchar una grabación que preparamos para el programa Pabellón Textual de Radio La Madriguera. En este programa ya habíamos participado el año pasado con algunos de los libros que publicamos con Lazo Ediciones. Mario los había leído y nos contactó y bueno, había preparado algunas reseñas. Después nosotros mandamos otras. Y este año el programa se alargó una horita más. Está de 19 a 21 horas, los jueves como decía. Y vamos a participar con una columna semanal. Ya la semana pasada arrancamos hablando un poquito de la Biblia, de algunas actividades que habíamos hecho. Y la segunda participación es esta, que también queríamos compartir en Temperamento, sobre el libro de Gilles Louvet y Carne Sick, El persistente atractivo de la religión. Este año comenzamos con Lazo Ediciones, con un nuevo libro de Gilles Louvet y Carne Sick, titulado El persistente atractivo de la religión. Fue realmente desde el primer día del año, porque el 31 de diciembre a la tardecita ya recibimos la caja con los ejemplares, así que empezamos el año ya metiéndole al libro que vinimos preparando desde el principio. O sea, lo seleccionamos, esta vez lo tradujimos nosotros completo, lo corregimos y bueno, como siempre también está la maquetación y el arte de tapa corre por cuenta nuestra, de compañeras y compañeros que venimos llevando esta editorial. Este es el título 22 ya y es el cuarto libro que editamos de Gilles Louvet. Anteriormente habíamos editado Por un mundo sin orden moral, El feminismo ilustrado o el complejo de Diana y Capitalismo y comunismo. Louvet es un autor, nos parece importante señalar que es un compañero, que no es un intelectual a sueldo de las editoriales, sino que, bueno, como varias personas un poco autodidacta, le interesa estudiar ciertos temas y publicar. Él nació en el 47, por lo cual de joven participó en los comités de organización del Mayo francés. También fue parte de una librería llamada El Viejo Topo en París, donde confluían varias personas importantes que después van a seguir escribiendo, van a seguir publicando en lo que podemos considerar como un marxismo heterodoxo. Entre ellos, por ejemplo, por ahí pasó Guy Debord, que es un referente de la Internacional Situacionista, bastante conocida por los sucesos de Mayo en Francia. Y bueno, y Louvet sintetiza un poco toda
todos los aportes de la Internacional Situacionista, de las izquierdas comunistas italianas y germano-holandesas, que se conoce como consejismo, y hoy se lo podría situar en la corriente de la comunización. Esta corriente justamente parte un poco de lo que ellos consideran el fracaso del 68, porque bueno, evidentemente el 68 no terminó la revolución que se suponía. Ellos le dan bastante importancia a la cuestión del movimiento de trabajadores, digamos, en el 68, no tanto a veces a lo que se suele ver tanto en los diarios, no sé, como en la apología un poco... A la juventud y a los estudiantes, digamos. Claro, a la superficialidad del Mayo. Entonces, bueno, esta corriente de la comunización parte de ahí, parte de las luchas obreras y de los movimientos sociales de los 70, pero también ya de las luchas contra el trabajo que empieza a haber dentro de las fábricas, incluso, no solo en Europa, sino en Estados Unidos, en América Latina, incluso en Asia y en Medio Oriente también le dan bastante importancia, y le dan, para el último tiempo le dan mucha importancia a lo que sucedió en el 2001 en Argentina, o posteriormente, y a la crisis mundial del 2008. Bueno, Gilles Dubé junto con Carne Sick tenían un blog que se llamaba Troll1, o así más o menos se pronuncia. Carne Sick falleció hace algunos años, también él había sido miembro de otros grupos de los 70, como Poder Obrero, si no me equivoco. Y bueno, fueron personas que activaron durante décadas. En esta ocasión ellos se encargan de la cuestión de la religión, un tema que nosotros le venimos dando hace tiempo. Hemos hecho ciclos acá en la Biblia de películas, por ejemplo, de documentales, uno llamó Crucifixión, sobre el tema. En La Oveja Negra han aparecido cuestiones, bueno, cuando asumió este Papa argentino al mando de la Iglesia Católica, y principalmente tenemos el número 6 de Cuadernos de Negación, que se llama Bajo el Reino de los Cielos, que ahí tratamos de profundizar sobre el tema. Pensamos que ese cuaderno, junto con este libro, se complementan bastante, como para poder ver la cuestión de la religión, pero en números posteriores también abordamos la cuestión de la religión y su relación más estrecha con la cuestión capitalista, y también esta dicotomía que se plantea entre ciencia y religión, y fe y razón, no poniéndonos por alguna de esas partes, sino fuera y contra. Nosotros siempre que abordamos el tema lo pensamos evidentemente desde Argentina, desde Occidente, una crítica al catolicismo. Pero bueno, la religión evidentemente aborda mucho más que esto. Dubé, por ejemplo, y Nesik en este libro se meten bastante en la cuestión del Islam. Sí, el punto de partida del libro, nosotros vemos mucha relación con los materiales y las reflexiones que venimos haciendo desde este espacio, en este sentido de la oposición entre fe y razón, entre ciencia y religión. Ese es de algún modo el punto de partida de este libro, que luego va abordando la evolución histórica del pensamiento de la fe religiosa en relación al capitalismo y cómo se estructura, cómo esto se formaliza, o la forma que toma en las distintas regiones, pero siempre vinculándolo con la sociedad en la que vivimos, con la sociedad capitalista y con el desarrollo de la misma en cada región. Como decíamos recién, las primeras reflexiones que nosotros hicimos sobre el tema se vinculaban más que nada con lo que nos toca vivir en esta región, que es el catolicismo, el cristianismo, y por eso que lo que nos resultó muy interesante del libro es también poder profundizar estas críticas en relación a otras regiones. Y en este sentido el caso del Islam es bastante ejemplar. Dubé y Nesik plantean la cuestión, por ejemplo, en Medio Oriente durante los años 60 y 70, en varios países de la región, de lo que es el desarrollo de la ideología de liberación nacional en varios países, del desarrollismo, que se denominó también como el panarabismo, que básicamente lo que pretendían era un desarrollo de las relaciones de producción capitalistas, de la industria, y
y el extractivismo, fundamentalmente de petróleo en la región, y cómo a partir de este desarrollo se pretendían como movimientos seculares, como movimientos no tan arraigados a las cuestiones religiosas. Y lo que plantean como un ejemplo muy notable de esto es cómo a partir del fracaso de estos proyectos o de cierto estancamiento, cómo en algunas regiones donde el capitalismo o el capital se introduce desestructurando las relaciones sociales que existen en esas regiones o que existían, sin lograr reordenarlas por completo, frente a ese desorden el resurgimiento del extremismo religioso aparece. Y bueno, hay ejemplos que son que nos gustaron mucho para pensar la problemática. Por ahí la cuestión del extremismo religioso del Islam, del extremismo islámico, bueno, ha estado muy presente en las últimas décadas, y cómo la visión racional pretende interpretar estos sucesos, estas transformaciones. Y ellos, bueno, yendo un poco al fondo de la cuestión, a esto que tratamos de pensar como una crítica radical de los sucesos, tratando de ir a la raíz de las cuestiones y no quedarnos en los fenómenos superficiales, plantea cuestiones como que los textos sagrados, los textos del Corán o del Antiguo Testamento, no necesariamente uno es más reaccionario que otro, si vamos a la letra chica, digamos, sobre la cual se fundamenta cada una de las religiones, sino que justamente lo que cambia es cómo el capital se estructura en torno a estas cuestiones en cada región. Y bueno, la diferencia fundamental entre una región y otra es que el Islam, la Sharia, además de ser un culto, una creencia, también organiza la vida social, se inmiscuye completamente en el Estado, bueno, fundamentalmente en las últimas décadas, tras el fracaso de estas tendencias. Y bueno, y se plantea en el libro la diferencia que ha tenido el desarrollo de la fe, de la religión en Occidente, que no forma parte directamente de la vida social, como organizador de la vida social. Se trata más de un culto privado, puertas adentro. Tiene mucho que ver con el desarrollo de la democracia, como esta cuestión de la posibilidad de elegir, pero como en el fondo de la cuestión, la espiritualidad, esa falta de comunidad, es lo que en última instancia, esa falta de comunidad se expresa en las distintas regiones, y la religión toma distintas formas para tratar de responder a esa necesidad. Sí, es interesante porque en general se suele plantear que en Occidente el cristianismo es una cuestión privada. Y bueno, con esto del Islam se ve que está como mucho más metido, digamos, en la organización social. De todos modos, para esta edición, Dubé mandó un epílogo en el cual habla un poquito de la actualidad. Bueno, y ahí nombra que la cuestión esta, por ejemplo, de cuando antes que se apruebe la interrupción legal del embarazo en Argentina, la cuestión del aborto, como al final esta cuestión que parecía tan privada de la religión, no era tan privada porque todos los argumentos en contra de la legalización del aborto o despenalización eran de tinte religioso en general. Entonces ahí vemos que de todos modos el cristianismo sigue presente. Y eso también nos lleva a pensar que ya no podemos solo hablar de catolicismo, sino también de la avanzada evangélica que hay en América Latina, que es visible. Tanto este autor como otros autores han señalado que los socialistas del siglo pasado o del anterior suponían que con el desarrollo del capitalismo la religión iba a pasar a un segundo plano. Bueno, evidentemente tenemos que seguir pensando sobre la cuestión, criticándola y luchando contra la religión, porque está no igual de presente, pero sigue presente a su manera. O sea, el cristianismo, tanto por el lado católico como por el lado evangélico, e incluso también un tema que aborda mucho el libro, que es la cuestión New Age y todas estas religiones hechas a medida del creyente, que se las hace a su propia medida, como un poco como una salida religiosa que parece que va contra las instituciones, pero es un poco la religión del capital. Eso va para otro tema, pero pensar también cómo estas salidas supuestamente espirituales, yo no sé si llamarlas espirituales, siguen tan presentes como en otra época,
de diferentes maneras. Así que bueno, la intención es compartir una presentación del libro para que lo lean. Tenemos copias del libro y el libro también está en nuestro sitio web para descargar, para compartirlo para quien no pueda o no quiera comprarlo, lo puede descargar y leer tranquilamente. Y ya terminamos con la lectura de un pequeño fragmento de este libro de Jean Dubé y Carl Lessig. Dice: la creencia, cuando se encarna en una comunidad, no puede probarse ni refutarse. Los seres humanos, incluidos los proletarios, no entienden primero y empiezan a actuar después. Solo cuando emprenden acciones concretas empiezan a plantearse preguntas concretas y empiezan a responderlas. Solo el advenimiento de un nuevo periodo de lucha que apunte al corazón del capitalismo ayudará a abordar las instituciones y los valores conservadores, incluida la religión. Terminamos este programa, queridas compañeras y compañeras. Nos encontramos en otra emisión. Hasta la próxima, salud y revolución social.